tener los niños en sujeción, en lo posible durante el culto no ir al baño. Y un punto muy importante, durante el culto central, no tratar de no prender los micrófonos y estar muy atentos si se les llega a prender para volverlos a apagar para no interrumpir hacia el pastor. Vamos a iniciar con una pequeña oración y luego iniciamos con el himno 410, que mi vida entera le pido el favor al hermano Felipe para que nos colabore con estos himnos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, hoy venimos aquí en el nombre de Jesús de Nazaret a colocar ese tiempo en tus manos, a colocar tu día, el día del Señor, Señor, para que seas tú obrando a través de esta mañana, a través de tu palabra, a través de este culto central. Hoy te clamamos por tu siervo María Alejandro para que seas tú usándolo a través de tu palabra, precioso Rey. Hoy clamamos a ti por tu misericordia y seas tú, Señor, ayudándonos a vencer el pecado que aún mora en nosotros, oh Padre Celestial. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que seas tú a través de tu Santo Espíritu tomando el control de esta reunión, de este culto, oh Padre Celestial. Hoy te damos gracias a ti, Padre Celestial, y hemos orado a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Le voy a pedir el favor al hermano Felipe que nos ayude con el himno 410, que mi vida entera esté. Buenos días, hermanos. Pastor, ¿me puede ayudar con el permiso de compartir pantalla? Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, y a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu luz. Labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Dios, mi voluntad, y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser,
voy, a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, mi Salvador, límpiame de toda mi maldad. de mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Hermanos, con esa misma exposición continuamos con el himno 174, Qué bella historia. Excelsa gloria bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria vino a salvarme y a al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible, el Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a ir a nuestras Biblias y
Vamos al Salmo 83, que es la lectura que vamos a compartir ahorita en la mañana. Amén, hermanos. Ya todos tenemos el Salmo. Bueno, vamos a orar, vamos a leer. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los adomitas y de los ismaelitas, Moab y los agorreros, Jebal, Amón y Amalé, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazlen como Madián, como a Sisara, como a Jabín en el arroyo de Sixón, que perecieron en Edor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oré y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarasca delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así como tu tempestad, y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de venganza, y busca tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Amén. Hermanos, entonces vamos a continuar con el himno 90, Te exaltaré mi Dios. Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Amén, hermanos. Con esa misma disposición vamos a hacer la oración congregacional. Vamos a disponernos, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, hoy venimos aquí en el nombre de Jesús de Nazaret a pedirte que seas tú, Señor, en esta mañana, teniendo misericordia de cada uno de nosotros, de cada miembro de esta iglesia bíblica Monte Sion.
Ten misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, y perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, oh precioso Rey. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, esta mañana guiándonos, que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, que nos ministre, que nos redarguye, que nos dé convencimiento de pecado, Padre Celestial. Hoy clamo por esta iglesia local, Iglesia Bíblica Montesión. Señor, tú conoces la lucha de cada uno de nosotros, de cada miembro, de cada asistente, oh Padre Celestial. Te clamo a ti para que seas tú, Señor, en tu santa misericordia, obrando sobre cada uno de nosotros, haciendo tu voluntad en nuestras vidas, oh precioso Rey. Señor, yo también te clamo por cada iglesia local de Colombia, Señor, por cada iglesia que ha sido establecida en cada capital, en cada pueblo, corregimiento, vereda, Señor. Cada iglesia de sana doctrina, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de estos hombres que tú has puesto como pastores, como cabezas de estas congregaciones, Señor. Para que seas tú, Señor, dándoles sabiduría, entendimiento de tu palabra. Para que ellos prediquen las buenas nuevas, Señor. Para que ellos prediquen la sana doctrina, oh Padre Celestial. Igualmente también te clamo a ti, Señor, por cada iglesia de sana doctrina, cada iglesia local de nuestro planeta, de esta tierra, Padre Celestial. Para que seas tú, Señor, obrando en cada hombre, Señor. En esos sitios, Señor, donde la iglesia es perseguida, Padre Celestial. En los países musulmanes, Señor, allí en el Medio Oriente, Padre Celestial, el que dice ser cristiano es perseguido, inclusive es llevado a la muerte, Padre Celestial. Ten misericordia de estos hombres, ten misericordia de estas mujeres, oh Padre Celestial, y seas tú haciendo la obra en ellos, Señor, en estas personas que así ponen su vida en riesgo, Señor, para compartir las buenas nuevas de tu palabra, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, y obra en sus vidas, obra en sus corazones, oh Padre Celestial. Hoy también te clamamos a ti, Padre Santo. Te clamamos aquí, Padre Celestial, por nuestro país, Señor. Tú conoces, Señor, las luchas que hay en este país, Señor. Tú conoces, Señor, los gobernantes, oh Padre Celestial. Tú has puesto, Señor, tu palabra dice que tú quita y pone gobernantes, Señor. Tú pusiste, Señor, a nuestro presidente, a nuestros gobernadores, Señor, a los alcaldes, oh Padre Celestial. Te clamo a ti, Señor, en esta mañana por nuestro presidente, Señor. Obra en el corazón de este hombre, Señor. Ten misericordia del Señor. Si es tu voluntad, dale ese nuevo nacimiento, que así sea, que Él conozca de ti, oh Padre Celestial. Haz la obra en Él, Señor. También te clamo a ti, Señor, para que le des sabiduría y entendimiento, para que seas tú, Señor, dándole sabiduría para que guíe ese país, Señor, que Él sepa manejar la situación que está pasando ese país en ese momento de pandemia, en ese momento de angustia, oh Padre Celestial, donde la nación, Señor, muchas personas no tienen ese momento que comer, no tienen mercado en su alacena, Señor. Obra en ellos, Señor. También te clamo a ti para que esos recursos que este presidente ha destinado para esas familias necesitadas lleguen a las manos que realmente lo necesitan, Señor. Que no se pierdan en el camino, que uno no se queden con las pocas ayudas, con las ayudas que da el gobierno para su beneficio propio, oh Padre Celestial, sin necesidad, Señor. Reacúyelos, darles convencimiento de pecado, Señor. Ten misericordia de cada uno de ellos, Padre Santo. Y hoy te lo suplico a ti en el nombre de Jesús de Nazaret, porque solo tú, Señor, si a ti te place, puede hacer la obra en este presidente, Señor. Te clamo a ti, Señor, también por los ministros, por los senadores, por los representantes de la Cámara, Señor. Sabemos que ellos están allí porque ha sido tu voluntad, Señor. Así sean corruptos, Señor. Así no renieguen de tu palabra, Señor. Blasfemen de tu palabra. Tú permitiste, porque tu palabra dice, Señor, que tú colocas gobernantes, Señor, para que el pueblo se alegre o para afligir al pueblo, oh Padre Celestial. Y clamamos por ellos, Señor, si está en tu voluntad a obrar en sus vidas. Regálales el nuevo nacimiento, que así sea, Señor. Dales convencimiento de pecado, Señor. No permita que ellos sigan tomando y robando, Señor, de los dineros que tú has puesto para el beneficio del pueblo, para el beneficio de la nación en general, oh Padre Celestial. Dales ese convencimiento de pecado, oh precioso Rey. Lo más importante en este momento, Señor, es que ellos sean tocados por ti y te reconozcan que solo tú, Jesús de Nazaret, es el único que da vida eterna, es el único puente al Padre Celestial, Señor. Hoy también te clamo a ti, Señor, por esa alcaldesa, Señor, que tú has puesto para que nos gobierne, oh Padre Celestial. Obra en su vida, obra en su corazón, Señor. Señor, que seas tú, Señor, si así te place, Señor, apartarla de su pecado, de su maldad, oh Padre Celestial. Hoy te lo suplico a ti, Señor, porque solo tú puedes hacer la obra en ella, porque solo tú la puedes levantar, solo tú, Señor, le puedes dar convencimiento de pecado, Señor Jesucristo. Hoy te lo clamo, Señor, y te suplico a ti, Señor, que en tu santa misericordia seas obrando sobre ella, Padre Celestial, dándole ese convencimiento de pecado, Señor. Toma el control de su vida, Señor. No permita que ella siga, Señor, dándole
más autoridad, Señor, a esa comunidad LTQB, Padre Celestial, dándole más protagonismo, Padre Celestial. No permita que ella desvíe, Señor, los dineros que son para otras causas, para el más necesitado, a esta comunidad, oh Padre Celestial. Hoy te lo clamo a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te clamo a ti, Señor, si es tu voluntad redarguirla, si es tu voluntad darle ese convencimiento de pecado, que así sea, Señor. Señor, yo también te clamo a ti, Padre Celestial, por cada niño, Señor, de aquí en nuestro país, de nuestra ciudad, Señor, en especial por los niños de comuneros, oh Padre Celestial. Tú conoces, Señor, las aficiones de estos niños, Señor, la lucha, Señor, allí en esta localidad, Padre Celestial, allí en Comunero, Señor. Tú conoces la situación que está viviendo cada familia de estos niños que tú has permitido que sean guiados, que sean instruidos por nuestra congregación Iglesia Bíblica Montesión, Señor. Obra en sus vidas, obra en sus corazones, Señor. Dales ese convencimiento de pecado, Padre Celestial. Que ellos, Señor, sean, Señor, esa luz, Señor, en sus hogares, que sean esa sal, Padre Celestial, para que prediquen las buenas nuevas en sus hogares, a sus padres, a sus hermanos, a su madre, Padre Celestial. Ten misericordia de estos niños, Señor, y guárdalos, Señor. Guárdalos de toda acechanza al adversario, Señor, si es tu voluntad, oh precioso Rey, Señor. Y te clamamos a ti, Señor, para que seas tú, Señor, dándose el sustento a cada hogar, Padre Celestial, de estos niños de allí de Comuneros, inclusive cada niño de acá de Bogotá, de nuestro país, Señor, que en este momento, por la situación que está viendo el país, por esta pandemia, oh Padre Celestial, tienen escasez en sus recursos. Seas tú, Señor, proveyéndoles, seas tú, Señor, llevándoles al alimento diario, Padre Celestial. Te lo clamamos a ti, oh precioso Rey, Señor. También te clamo a ti, Señor, por estos jóvenes, Padre Celestial, por los jóvenes que tú has puesto allí en esta iglesia local, Iglesia Bíblica Montesión. Obra en sus vidas, obra en sus corazones, Señor. Dales convencimiento de pecado, Padre Celestial. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. No permitan, Señor, que ellos se desvíen a las pasiones juveniles, como dice tu palabra, Señor, a los refrenos de la juventud, Señor. Guárdalos, Señor, de todo deseo. Guárdalos de todo pecado, Señor. Hoy te lo clamo a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te clamo a ti, Señor, también por estos jóvenes que un día estuvieron allí escuchando tu palabra, precioso Rey, en esta iglesia bíblica Montesión, Señor, y decían ser cristianos, decían creer en ti, Padre Celestial, y hoy están apartados, Señor. Clamo por ellos, Señor, para que seas tú obrando en sus corazones, Señor, dándoles ese convencimiento de pecado, Señor. Y si está en tus planes, regalarles el nuevo nacimiento, que así sea, Señor. Y seas tú, Señor, si es tu voluntad, regresarlos nuevamente, Señor, a que escuchen la sana doctrina, a que se congreguen, Señor, a que prediquen tu palabra, la sana doctrina, oh precioso Rey. Hoy clamamos también por estos varones de esta congregación bíblica Montesión. Tú nos has puesto allí como cabeza, Señor. Tú nos has puesto como cabeza en nuestros hogares, Padre Celestial. Clama a ti, Señor, para que seas tú dándonos esa sabiduría, ese entendimiento de tu palabra, para que nosotros prediquemos a nuestras esposas, a nuestros hijos, Señor, y demos ese testimonio de tu palabra en nuestras vidas. Oh, precioso Rey, haz la obra en cada varón, en cada miembro de esta iglesia bíblica Montesión, Señor, y demos, Señor, mostremos en nuestras vidas a ti, Señor Jesucristo, oh Padre Celestial. Hoy te lo clamo a ti en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. También te clamo a ti, Padre Celestial, por las mujeres, Padre Santo, de esta congregación bíblica Montesión, por cada mujer que tú has puesto allí, Señor. Ten misericordia de ellas, Señor. Dales ese convencimiento de pecado, obra en sus vidas, Señor. Que sean mujeres virtuosas, así como habla tu palabra, Señor, mujeres que muestren al Señor Jesucristo en sus vidas, Señor, esas mujeres sabias, Señor, que edifiquen sus hogares, oh Padre Celestial, que enseñen a sus hijas, Señor, a la sujeción a tu palabra, oh Padre Celestial, que sean mujeres que enseñan a la más joven, Señor, a la sujeción de tu palabra, a la sujeción hacia sus esposos de acuerdo a tu palabra, oh precioso Rey. Y te lo clamo a ti, Señor, es en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que yo te clamo a ti, Padre Celestial, para que obres en cada mujer de aquí, esta iglesia bíblica Montesión, inclusive, Señor, de cada iglesia local de esta ciudad, de nuestro país, Padre Celestial. Hoy también te clamo a ti, Padre Celestial, por las parejas de nuestra congregación, Señor. Sabemos que este no es un momento fácil, Señor, en nuestros hogares, tal vez por el tiempo que permanecemos juntos, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a menguar el pecado en nosotros, Señor, porque sabemos que la carne es débil, Señor, y nos desesperamos fácil, Padre Celestial. Hoy te pido a ti en el nombre de Jesús de Nazaret que nos ayude, Señor, a llevar buena relación con nuestra pareja, Señor, hallar una relación de acuerdo a tu palabra, oh precioso Rey. Obra en cada pareja, Señor, y también te clamo a ti, Señor, en cada hogar de nuestra ciudad, de nuestro país, Señor. Muchos hogares en este momento tienen
discusiones, tienen pleitos, Señor. Ten misericordia de cada uno de ellos, Padre Celestial. Y te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que seas tú obrando sobre ellos, que seas tú obrando sobre sus corazones, oh Padre Celestial. Ten misericordia de cada uno de ellos, Señor, de estos hogares, de esas parejas, Padre Celestial. No permitan, Señor, que entren estos hogares en maltrato, Padre Celestial, del esposo a la esposa o de la esposa al esposo, Padre Celestial. Obra en ellos, Señor, si es tu voluntad. Dales ese convencimiento de pecado, Padre Celestial. Hoy te lo clamo a ti en el nombre de Jesús de Nazaret y seas tú obrando, Padre Celestial. Hoy también vengo aquí, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, a clamarte, Padre Celestial, por este virus que está azotando nuestra nación, Señor, y al mundo entero, Padre Celestial. Ten misericordia de cada una persona que está padeciendo este virus, Señor. Muchos, Señor, se van a recuperar y muchos van a perder la vida, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, si es tu voluntad, Señor, que estas personas conozcan de ti, que reconozcan de ti, que tú, Señor Jesucristo, eres el único Señor y Salvador. Solo tú nos puedes llevar a la vida eterna. Te pido que obres en estas personas infectadas por el virus de coronavirus, Señor. También te clamo por estos médicos, Padre Celestial. Dale sabiduría, dale entendimiento, Señor, para que entiendan tu palabra, Señor. También te clamo a ti que les dé sabiduría para que ellos puedan tratar a las personas enfermas de este virus, Padre Celestial. Y si está en tu voluntad, guardarlos para que no se infecten de este virus, que así sea, Señor. Clamo por las enfermeras, por estas mujeres que tú has puesto allí, que cuiden a estos enfermos graves de este virus, Padre Celestial. Ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de ellas, de sus hogares, de sus hijos, de sus esposos, oh Padre Celestial. Obra en sus vidas, Señor, si a ti te place y si es tu voluntad, obrar en ellas y regalarles las buenas nuevas de tu palabra en un nacimiento, que así sea, Señor. Guárdalas, Padre Celestial, si es tu voluntad, que no se contagien este virus, Señor. Hoy te lo clamo a ti, Padre Celestial. Te lo suplico a ti, precioso Rey, porque solo tú puedes hacer la obra en ellos, porque solo tú, Señor, en tu santa misericordia, puedes obrar en sus vidas, en sus corazones, oh precioso Rey, Señor. Hoy hemos orado a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Le voy a pedir al hermano Felipe que si nos colabora con el himno 9, Majestad. Excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabar, engrandecer su santo nombre, adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, divina majestad, Dios eterno es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantar. Él es creador, sustentador, gobernador. Alabar, engrandecer su santo nombre, adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor.
Amén, hermanos. Con esa misma disposición vamos a disponer para ofrendar. Les recuerdo a los hermanos que la ofrenda la podemos hacer llegar por una cuenta que dieron en la Iglesia Bíblica Montesión, o hacerla llegar a la hermana Blanca allí en la capilla del Quiroga. Entonces, como dice la palabra, que cada uno, como dispuso en su corazón, ofrende. Vamos a estar orando por la ofrenda, hermanos. Padre Celestial, hoy venimos aquí en el nombre de Jesús de Nazaret a pedirte que ores en la vida de cada uno de los hermanos y aquí esta congregación en Bíblica Montesión. Tú conoces, Señor, las luchas, tú conoces, Señor, las situaciones financieras que cada uno de nosotros pasamos aquí en esta congregación. Yo te clamo a ti en el nombre de Jesús de Nazaret, que si es tu voluntad, Señor, suplinos, Padre Celestial, para cubrir cada uno de los gastos, que así sea, cada uno de nuestros compromisos, Señor, cada una de las deudas que tenemos pendientes. Oh Padre Celestial, que así sea, Señor. Oro por cada hermano que ha dispuesto en este día a ofrendar con amor, Señor, con gozo, aquí a esta congregación Bíblica Montesión para el sustento de ella, Padre Celestial. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, bendice sus alacenas, Padre Celestial. Y seas tú, Señor, supliendo lo necesario de acuerdo a tu voluntad a nuestros hogares, Padre Celestial. Gracias te damos a ti, Padre Celestial, y hemos orado a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Hermanos, los voy a dejar con el pastor para el culto central. Señor les bendiga, hermanos. ¿Me escuchan bien? Sí, pastor, aquí ya le escucha bien. Ok. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 1. Libro de Éxodo, capítulo 1. Si el Señor nos lo permite, hermanos, pues vamos a comenzar a predicar este libro durante este tiempo, cada domingo. Éxodo, capítulo 1. Vamos a leerlo. Yo lo voy a ir leyendo. Ustedes, por favor, síganme allí la lectura. Dice la palabra del Señor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias,
pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Oremos, hermanos. Padre, te queremos dar gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú te has revelado tu poder, tu grandeza, tu voluntad. Nos has revelado, Señor, a tu Hijo Jesucristo. Nos has revelado nuestra necesidad que tenemos de ti y de tu palabra, Señor. Padre, rogamos en esta hora tu bendición, Señor, que, Señor, hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros. Que tu palabra, Señor, y tu Santo Espíritu en esta hora dirija nuestras vidas, nuestros corazones, nos enseñes, nos instruyas y nos corrijas, Señor. Que nos transformes a tu propia imagen. Padre, que no solamente seamos oidores, sino seamos hacedores de tu palabra. Enséñanos, Señor. Enséñanos, pero sobre todo, ayúdanos a dar fruto para la gloria de tu nombre. Ten misericordia del predicador, ayúdale, Señor. Perdona sus falencias. Perdona, Señor, quizás su incapacidad. Ayúdale. Necesita de ti, necesita del favor tuyo para exponer fielmente tu palabra. Señor, y asimismo damos nuestra alabanza y nuestra adoración a ti. Si en este día y en esta mañana hay alguien a quien reconocer la gloria y el honor, la alabanza y la adoración, solamente, Señor, reconocemos que tú eres digno de ella. Reconocemos que tú eres el único digno de ser exaltado, de ser glorificado. Por eso a ti, Señor, sea nuestra alabanza en este día. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. He titulado, mis hermanos, el sermón de este día: la palabra del Señor hace fructificar a su pueblo. La palabra del Señor hace fructificar a su pueblo. La orden que el Señor le dio a Adán y a Eva fue que se multiplicaran y fructificaran y llenaran la tierra. El propósito del Señor era que ellos y sus hijos, sus descendientes, llevaran la imagen de Dios, siendo embajadores, llevando el reino de Dios a todas partes. Esto lo veíamos cuando predicamos Génesis. Pero lamentablemente, a causa del pecado, esta imagen del Señor, como ya lo hemos visto, fue distorsionada. Y en lugar de llevar la imagen santa del Señor por todas partes, el hombre se volvió violento, se volvió egoísta. Surgieron las guerras, la destrucción y la muerte. A pesar de esta situación, el Señor siguió adelante con su propósito y prometió que de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y a raíz de esta promesa, óigame bien, hermano, a raíz de esta promesa, el Señor llamó a un hombre llamado Abraham. A este hombre el Señor le prometió que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Además le prometió que de él haría una gran nación. La Escritura nos narra luego en Génesis cómo Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa. Este a su vez tuvo un hijo llamado Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. 12 hijos que los vemos y los mencionan acá en el capítulo 1 de Éxodo. El Señor entonces preservó la familia de Jacob en una situación bien complicada. Recordemos cómo la familia de Jacob llegó a Egipto. Primero, por el pecado de sus propios hermanos, José llegó a Egipto. Una vez José estando en Egipto, el Señor lo levantó. Y conforme al plan del Señor, José fue un instrumento para salvar a su familia.
su familia finalmente se estableció en Egipto. Y la escritura nos dice que pasaron 400 años, dígame bien, desde Génesis capítulo 50 hasta Éxodo capítulo 1, capítulo 2, pasaron más de 400 años. Esta familia pasó de ser una familia a ser un pueblo. De ser una familia de 75 personas, pasó a ser un pueblo. Y la pregunta es, ¿qué los hizo crecer tanto en 4 siglos? Bueno, lo que les hizo crecer fue la palabra del Señor. La promesa del Señor dada a Abraham fue suficiente para que ellos pasaran de ser unos pocos a ser casi o más, dicen algunos, de 2 millones de personas. De una familia de 75 personas pasaron a ser más de 2 millones de personas. La palabra del Señor, hermanos, es una pequeña semilla que crece y se multiplica. La palabra del Señor es la simiente. La palabra simiente significa semilla. La palabra del Señor es esa simiente, esa semilla. Es esa simiente prometida que hizo que de un hombre anciano a punto de morir y una mujer anciana y además estéril, viniese un pueblo grande, un pueblo fuerte, un pueblo que fue fructífero. Es hermoso pensar que de una rama seca, dígame bien, de un tronco seco, florezca una gran nación, un pueblo que se multiplica y lleva la presencia del Señor. La Escritura nos dice en Proverbios 14:28 que en la multitud del pueblo está la gloria del rey. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, dice Proverbios 14:28. Bueno, la gloria de este reino es que de un hombre a punto de morir y una anciana también a punto de morir y además estéril, el Señor hizo un pueblo fuerte. La gloria de este rey. Pero ¿por qué el Señor esperó 430 años? Bueno, porque la maldad, el Señor le dijo a Abraham, la maldad de los cananeos no había llegado al colmo. Hacia donde el Señor los iba a dirigir, a la tierra de Canaán, el Señor había determinado que esta tierra iba a ser la tierra que iban a heredar ellos. Pero todavía no se las iba a entregar, le dice el Señor a Abraham, porque la maldad del cananeo no había llegado al colmo. Sin embargo, cuando ya nos estamos acercando al libro de Éxodo, estamos diciendo, se está acercando la hora, donde el juicio del Señor va a venir sobre los cananeos, por sus maldades, por su idolatría, porque sacrificaban sus hijos a los dioses. Así que el Señor les va a entregar a la tierra de Canaán a los descendientes de Jacob, a los israelitas. Por eso el Señor esperó los 430 años, porque no había llegado al colmo la maldad de ellos. Además, porque el Señor estaba haciendo de la familia de Jacob una gran nación. Vemos cómo todo el Señor lo tenía planeado, lo había determinado y así lo estaba haciendo. Durante estos 430 años el Señor no habló. Hubo un gran silencio de parte de Dios. Sin embargo, la palabra del Señor estuvo fructificando. Sin embargo, aunque el Señor no habló, ya el Señor había hablado a Abraham, a Isaac y a Jacob, y la palabra del Señor permaneció en el pueblo de Israel, y su palabra no caería al piso. No caería al piso sin que diera fruto. Por eso es que este pueblo fructificó. Mi primer punto, precisamente, es la palabra hace fructificar al pueblo de Dios. La palabra de Dios hace fructificar a su pueblo. ¿Quién era esta familia? Pensemos por un momento.
¿Por qué esta familia? ¿Acaso esta familia era de mejor estirpe que las demás familias de la tierra de ese momento? ¿Acaso ellos eran muchos nobles, muchos sabios, muchos poderosos, como dice Pablo? No. Ellos eran tan solo pastores de ovejas. Ellos no eran importantes, no eran muy poderosos, no eran muy prestigiosos, no eran eminencias. Eran tan solo unos pastores de ovejas. Quizás el único medio importante quizás había sido José, pero ya había muerto. José llegó a su fin y la familia de Jacob no era muy importante. Eran apenas unos pocos viviendo en la tierra de Gosén en Egipto. El Señor siguió obrando en el pueblo de Israel, no porque ellos fueran alguien importante. Dice el verso 1, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y mientras leía el texto yo me preguntaba, ¿acaso los nombres eran muy relevantes? Pensemos por un momento. Si el Señor no los hubiese escogido, ¿sabríamos acerca de Rubén? ¿Sabríamos quién era Judá? ¿Sabríamos quién era José? ¿Quién era Aser o Gad o Neftalí? No sabríamos de ellos. Sus nombres no hubiesen quedado en la memoria de nadie, pero sus nombres quedaron en la palabra del Señor, y al quedar en la palabra, sus nombres significan algo para la posteridad, significan algo para nosotros. Lo que los hace importantes, lo que los hace relevantes, es que quedaron plasmados en la palabra de Dios. Solo porque quedaron allí en la palabra es que estos nombres son algo. ¿Qué los hace importantes? La palabra del Señor. Meditemos por un momento, verso 2, Rubén, Simeón, Leví, Judá. ¿Quién fue Rubén? Recordemos en Génesis quién fue Rubén. Rubén fue el primogénito de Jacob. ¿Hizo algo importante Rubén? No. Por el contrario, la Biblia dice que en Génesis que Rubén deshonró a su padre al dormir con su madrastra. Así que si Rubén está aquí en esta lista, es por la gracia del Señor, porque la palabra del Señor quiso que su nombre quedara en la posteridad, y es uno de los 12. Su nombre quedaría grabado con una de las 12 tribus de Israel. Una de las 12 tribus es la tribu de Rubén. Quedó allí grabado solamente por la gracia del Señor. Apocalipsis nos dice, Apocalipsis 7:5 dice de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén. Bueno, ¿por qué en el Apocalipsis se recuerda a Rubén? No por quien haya sido, no por quien haya hecho algún mérito propio, solamente por la gracia del Señor. Pensemos luego en Simeón y Leví. ¿Qué te dice a ti Simeón y Leví? Poco, ¿cierto? De Génesis, poco o nada. O más bien sí nos dice algo, nos dice que ellos hicieron algo. Ellos mataron a todos los hombres de Siquén, ¿recuerdas? Ellos mataron a los hombres de Siquén. Les pusieron una trampa. Les pusieron a circuncidarse y cuando estaban en el peor momento los mataron de manera traicionera. Y pusieron en riesgo la simiente prometida. ¿Recuerdan la exhortación de Jacob? Jacob les dice, ahora somos aborrecibles por todas estas personas. Todos los que habitan en estas tierras nos van a aborrecer y nos van a matar porque ustedes hicieron esto, porque ustedes mataron a todos los hombres de una misma ciudad, de la ciudad de Siquén, los mataron a todos. Solamente dejaron a las mujeres. Pusieron en riesgo entonces la simiente prometida por su ímpetu, por su soberbia, por su venganza. Además de esto, Simeón y Leví ayudaron a vender a José, su hermano.
Judá, pensemos en el gran Judá. ¿Qué hizo Judá? No hizo nada. Bueno, quizás sí. Él lo único que hizo medio bueno fue detener a sus hermanos para que no mataran a José. Sin embargo, les propuso que lo vendieran. Igualmente eso fue malo. No lo matemos, vendámoslo, dijo Judá. Además de esto, Judá, dice la escritura, tomó una mujer cananea. Y por gracia, dice la escritura, que de su nuera de Tamar, otra mujer cananea, también tuvo un hijo suyo, del cual vendría nuestro Señor Jesucristo. Óigame bien, de Judá, que no hizo nada, viene nuestro Señor Jesucristo. Y de una mujer cananea, ni siquiera una mujer del mismo pueblo de Israel. Pensemos en Isaacar y Zabulón. ¿Qué hicieron ellos? Ser cómplices al momento de cuando quisieron matar y luego vender a su hermano. Benjamín, el pequeño Benjamín, el más pequeño de todos. ¿Qué hizo Benjamín? No hizo nada. Solo aparece al final de la historia y nada más. Dan, Neftalí, Gad y Aser, igual, no hacen nada. Solamente vender a su hermano. ¿Por qué entonces sus nombres están allí? Por la gracia del Señor, por la palabra del Señor, porque el Señor le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob una descendencia muy numerosa. El Señor le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que en ellos estaría la bendición para las familias de la tierra. En ellos, en esta familia, en esta descendencia, estaría la bendición para las familias de toda la tierra. En ellos estaría la simiente prometida, de tal manera que si ellos son algo, si nosotros hoy recordamos sus nombres, si nosotros hoy pensamos en sus nombres, si nosotros hoy vamos a la escritura y encontramos sus nombres, es solamente porque la palabra de Dios los puso allí. Es solamente porque Dios, el Señor, los puso allí, porque en ellos estaba la palabra, la promesa, la simiente de Dios. Verso 5, todas estas personas que le nacieron a Jacob fueron 70, descendientes de Jacob directos 70. Y dice que José estaba en Egipto. De un anciano y una anciana estéril pasaron a ser 70 descendientes directos. Dice el verso 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Murió el gran José. Murió el que el Señor usó para salvar a este pueblo. Todos los patriarcas, todos los 12 hijos de Jacob pasaron, toda esta generación. Y aún a pesar de que ellos ya no estaban, la promesa del Señor permaneció. ¿Por qué se multiplicaron? ¿Por qué crecieron? Bueno, porque lo que los sostuvo fue la palabra del Señor. La promesa del Señor los sostuvo y ellos están allí y crecieron y se multiplicaron, aunque esa generación a la cual se les dio la palabra a Abraham, a Isaac, a Jacob, el mismo José recuerda las promesas del Señor. Toda esta generación pasó, pero la palabra permanece para siempre. La palabra del Señor, la simiente del Señor estaba en ellos y por eso ellos permanecieron. El Señor estaba con ellos. José, dice la escritura, creyó la palabra del Señor. José dice a sus hermanos, Génesis 50, 24, José dice a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Por qué José habla tan seguro, tan firme sus palabras? ¿Por qué él da mandamiento de sus huesos, que sus huesos no los dejen allí en Egipto? ¿Por qué? Bueno, porque él creía la palabra del Señor. Sabía que si había algo firme
era la palabra. Sabía que ellos pasarían, las generaciones pasan, los hombres pasan, las instituciones pasan, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, dice la Escritura, pero su palabra no pasará. Verso 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. ¿Qué fue lo que en el Génesis hizo brotar la hierba del suelo? Recordemos. ¿Qué fue lo que hizo allá en el Génesis capítulo 1? ¿Qué fue lo que hizo brotar la hierba del suelo? La palabra del Señor. ¿Qué fue lo que hizo que de las aguas viniesen los peces y los monstruos marinos? La palabra. ¿Qué fue lo que hizo que de la tierra se formaran los animales terrestres? La palabra. Es decir, que la palabra es suficiente. Ella da vida. Ella es la que hace fructificar. Ella es suficiente para llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué fue suficiente para Abraham? Para Abraham fue suficiente la palabra del Señor. El Señor le dice a Abraham, y haré de ti, Génesis 12:2, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Para Abraham fue suficiente la palabra de Dios. De un hombre anciano, una mujer anciana y estéril a punto de morir, el Señor hizo que de esta pareja surgieran más de 2 millones de personas. Óigame bien, hermano, y no había quien detuviese este crecimiento. Esto me lleva a mi segundo punto. Segundo punto es: la palabra del Señor hace fructificar aún a pesar de la opresión. ¿Qué hace la palabra del Señor? Hace fructificar aún a pesar de la opresión. Hermano, la simiente santa, la simiente que vendría de la mujer, escúcheme bien, la simiente que viene de la mujer siempre ha tenido y tendrá enemigos. La simiente del Señor en este mundo siempre ha tenido y tendrá enemigos, siempre habrá oposición. En este mundo caído siempre habrá oposición. Esta simiente a lo largo de la historia ha pasado por dificultades, por opresión. Usted lo puede ver en la Escritura, pero también lo puede ver en la historia de la iglesia. Después del primer siglo de la iglesia, usted va a ver siempre la simiente del Señor teniendo oposición. Siempre. En la época de los primeros siglos, en la época del siglo X, XII, hombres como John Hughes, como John Wycliffe, hombres como Martín Lutero y otros fueron perseguidos. La iglesia actualmente está siendo perseguida porque la simiente del Señor está en nosotros. Y al estar la simiente de Dios en nosotros, esa simiente seguirá siendo perseguida. Verso 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Óigame bien, José, el José que había hecho de Egipto una gran nación, fue olvidado. Porque los hombres pasan. Los reinos pasan. Los hombres, lamentablemente, por naturaleza, por el pecado, somos ingratos. Los hombres, por el pecado, somos desagradecidos. José ya no era nadie en Egipto. Aunque habían pasado tan solo 4 siglos, José ya había sido olvidado. Ahora, las circunstancias ayudaron a esto. Las circunstancias harían que el nombre de José fuese olvidado. La historia secular narra que en la época de José habían reinado entre los egipcios una dinastía distinta. Ahora, en la época del libro de Éxodo, los Ixos eran una comunidad semita. Esta comunidad habían sido expulsados de Egipto.
Los Hicsos eran semitas que vivían anteriormente en la región entre Siria y Palestina y habían invadido el sur de Egipto. Algunos dicen que estos estuvieron reinando en la época de José. Sin embargo, para la época del libro de Éxodo, los nativos egipcios habían expulsado a los Hicsos. Esto hizo que los egipcios odiaran a los extranjeros, sobre todo a los que venían de la región de Palestina. Dice en el versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. La experiencia de los egipcios con los Hicsos hizo que estos desconfiaran de los israelitas, pues estos estaban ubicados en el noroccidente de la tierra y por allí podían venir los pueblos invasores. Sin embargo, sabemos que detrás de todo esto está la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente que ha deseado por siempre y aún lo sigue deseando exterminar la serpiente de la mujer. La simiente de la serpiente estorbaba el crecimiento de la simiente de la mujer. Siempre lo ha hecho. Los celos de los egipcios era evidente al ver cómo el pueblo de Israel crecía y prosperaba, se fructificaban y crecían, claro, porque la mano del Señor estaba con ellos, porque la simiente del Señor estaba con ellos. Eclesiastés nos dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, los egipcios estaban sintiendo esta envidia. No solamente era temor, sino que estaban señalando a los israelitas como una gran nación. Para la época, las naciones no se componían de muchas personas. Para nuestra época, nuestra nación es una nación de casi 50 millones de habitantes. En la época en la que estamos hablando, por ejemplo, en Canaán, no existían naciones tan grandes, eran pequeñas comunidades, ciudades. Ustedes van a mirar en el libro de Éxodo, que ya habla del rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de no sé qué, y en una región muy pequeña, como por decirlo, Cundinamarca, que es así de grande, quizás es la tierra de Israel. En esa pequeña región habían divinamente 10 reyes, es decir, que eran comunidades pequeñas. Israel era un pueblo de más de 2 millones de personas. Esto era algo exorbitante, eso era algo que salía de la comprensión de ellos, de ver un pueblo tan grande. Ellos entonces los egipcios no podían soportar ver un pueblo tan insignificante que hubiese crecido tanto y que hubiese prosperado tanto en la tierra de ellos, en la tierra de los egipcios. Verso 10, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Faraón buscó motivos para oprimir a este pueblo, porque los israelitas no podían estar por encima de ellos, por lo tanto había que aplastarlos. Había ideado entonces Faraón la manera de destruir al pueblo del Señor. La idea era destruir la simiente santa. Satanás estaba detrás de esto, para que ellos no prosperaran y el propósito del Señor no se cumpliera. Ellos entonces se creyeron más sabios y más astutos, pero lo que no sabían, óigame bien, es que estaban enfrentándose contra el mismo Señor. Él, dice la Escritura, el Señor prende a los sabios en su astucia. Ellos no sabían que aun a pesar de sus estrategias, lo que hacían era que este pueblo se sostuviera, porque no era por la fuerza de ellos mismos, sino que lo que hacía este pueblo fuerte y que estuviera en pie era la palabra del Señor. Era la palabra, la simiente en sus vidas, la simiente en este pueblo escogido, la promesa del Señor era lo que hacía que se mantuvieran en pie. Era la simiente del Señor en ellos, era lo que hacía que permanecieran aún a pesar de la persecución, aún a pesar de que la opresión comenzaron a sufrirla. Verso 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos
que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Esta era la manera de amargarles la vida. Esta era la manera de oprimirlos. Los egipcios se sintieron con el derecho de hacer de la descendencia de Israel sus esclavos, sus sirvientes. Los pusieron bajo sus pies, porque la soberbia les coronaba. Ellos eran superiores a los israelitas. Entonces había que subyugarlos, había que oprimirlos, había que humillarlos. Hermanos, por eso creo que ustedes se sienten identificados con el libro de Éxodo, porque así es la vida del cristiano, porque así es la vida de la iglesia. Nosotros, en este contexto, en este mundo en que vivimos en un mundo que busca la opresión, busca menospreciarnos. Si eres cristiano, entonces ya tienes un estigma. El Señor, sin embargo, está por encima de los opresores. Verso 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más que se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Desde Egipto, hermanos, vemos que esto siempre ha sucedido. Siempre la simiente de Satanás ha perseguido y oprimido la simiente del Señor. Caín mató, dice el autor de Judas, dice que Caín mató a su hermano por envidia. La simiente de Satanás persigue la simiente del Señor. Sin embargo, Satanás siempre sale vencido, porque la palabra del Señor es más poderosa y hace que su pueblo fructifique aún a pesar de la opresión, aún a pesar de la persecución. Históricamente siempre ha sido así. La iglesia en los primeros siglos fue perseguida y oprimida, pero esto sirvió para que la iglesia se expandiera y llegara a muchos otros lugares, a muchos otros territorios del mundo. Llegó hasta China, dicen algunos historiadores, llegó hasta el oriente la palabra del Señor. La iglesia se multiplicó y fue creciendo, y entre más los romanos perseguían a la iglesia y oprimían a la iglesia, más la iglesia se multiplicaba y se expandía por todos lados. Hoy, en lugares como Afganistán, la iglesia es perseguida, pero hermanos, aún así la iglesia sigue creciendo y sigue llegando el evangelio a muchos otros lugares. En África, muchos hermanos están sufriendo hoy, pero lo hermoso de todo esto es que sus muertes no son en vano, porque la escritura nos dice que la palabra del Señor hace fructificar, y en ellos la palabra se fructifica. Por cada creyente que muere por causa del Señor, nacen muchos otros y conocen al Señor. En la época del Señor Jesucristo, los fariseos querían detener a toda costa el crecimiento de los seguidores del Señor. Sin embargo, no podían hacer nada, porque la palabra del Señor es más poderosa y hace que crezca la iglesia y que se multiplique. Verso 13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Hermano, yo cuando leo estas líneas, me pareciera estar leyendo a la primera carta de Pedro. Pedro les dice, sujétense a sus amos, aún a los difíciles de soportar. Bueno, vemos al pueblo de Israel allí, humillados, sometidos a una servidumbre, haciendo ladrillos de barro, haciendo labores del campo. Ellos eran los sirvientes. Las mujeres servían en las casas de las egipcias. Los obligaban con rigor, dice allí la escritura. El pueblo del Señor, por causa del Señor, siempre ha sufrido, siempre ha padecido. Desde Egipto vemos como el pueblo del Señor, la iglesia, sufre. Ellos estaban sufriendo por causa de la promesa del Señor, por la promesa dada a Abraham, por esta palabra dada
a este pueblo, a esta nación insignificante, porque ya vimos sus nombres no son nada, pero por la gracia del Señor, la palabra había sido dada a ellos, y esta simiente en ellos producía en los egipcios la envidia. Producía en los egipcios esta envidia, porque mire ellos cómo prosperan y cómo se multiplican, y entre más los oprimimos, más crecen. Ellos por eso los perseguían, porque el Señor estaba con ellos. El Señor les había hecho la advertencia desde Abraham, como el Señor Jesucristo nos hizo la advertencia a nosotros. A Abraham el Señor le dijo que por causa de la promesa, sus hijos, sus descendientes estarían en esclavitud en esta tierra de Egipto. Serían extraños, serían extranjeros en una tierra extraña, y allá serían puestos en esclavitud. Pero la misma promesa que les decía el Señor, les decía que iban a ser esclavizados, es la misma promesa que también diría que ellos serían multiplicados y que luego serían libertados de la opresión, incluso serían libertados de la muerte. Y esto me lleva a mi tercer y último punto. El Señor hace fructificar a su pueblo aún bajo amenaza de muerte. El Señor hace fructificar a su pueblo aún bajo amenaza de muerte. El faraón ahora se idearía dos estrategias para eliminar al pueblo de Israel. Estrategias que al parecer serían muy efectivas, que pondrían en peligro la descendencia del pueblo del Señor. Quizás no podemos detectar tan claramente en estas líneas, pero el propósito de la simiente de Satanás era acabar con el pueblo de Dios. Porque acabando con el pueblo de Dios, la simiente prometida ya no vendría. Si acababan con Israel, ya no habría Jesucristo. La primera estrategia de Faraón era aniquilar los niños al momento de su nacimiento, verso 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. No sabemos con precisión si las parteras eran hebreas o no. Lo que sí sabemos es que el Señor tenía el control y puso en estas parteras temor. ¿Temor a quién? ¿Temor al faraón? No. Temor al Señor. La estrategia del faraón inicialmente fue oprimir al pueblo de Dios, pero como no tuvo los resultados que esperaba, entonces pasó a presionar a las parteras que asistían a las mujeres hebreas cuando estaban en embarazo. Las presionó para que ellas cometieran homicidio. Esta sería la primera estrategia de Faraón: acabar con los descendientes de Israel. Si no nacía ningún niño hebreo, ningún niño de los israelitas, entonces no podrían multiplicarse. Esta sería su primera estrategia, pero no la última. Y como vemos, las estrategias de Satanás siempre han estado ahí. La simiente de la serpiente intentaría siempre matar a los niños del pueblo de Dios. Sucedió en la época del Señor Jesucristo. Herodes mandó matar a todos los niños con el propósito de exterminar la simiente santa. Sin embargo, vuelvo y repito, Satanás nunca ha prosperado con estos intentos contra el pueblo del Señor. Verso 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les fue mandado, como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Hermanos, el Señor que inclina los corazones de los hombres, de las mujeres, no sabemos cuántas parteras, aquí nos nombran dos, muy seguramente eran muchas más parteras, pero el Señor inclinó el corazón de estas mujeres, que no sabemos si eran hebreas o no, inclinó el corazón de ellas para que hicieran la voluntad del Señor.
Esto deberíamos tenerlo siempre presente en nuestras mentes, hermanos. Cuando el Señor da su palabra, Él la hace cumplir como sea. Y no hay quien pueda estorbarle, no hay quien pueda detenerlo en su propósito, ni Satanás, ni el faraón, ni ningún otro ser humano podrá detener al Señor en su propósito. Por eso deberíamos confiar en la palabra de Dios, porque Él tiene el poder de usar aún al más insignificante de los seres. Pensemos por un momento en las parteras. ¿Quiénes son las parteras en toda esta historia? Pareciera que no fueran importantes, pero eran importantes y Faraón lo entendió, por eso habló con ellas. El Señor predominó sobre Faraón. Él con el poder usó a estas mujeres para que ellas preservaran la vida de los descendientes de Israel. Las parteras, dice el texto, tuvieron temor a Dios. ¿Quién puso este temor? El Señor. Y ellas prefirieron poner en riesgo sus propias vidas. Dígame bien, ellas prefirieron poner en riesgo sus propias vidas antes que la vida de estos niños. Verso 18 y 19. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. El mandamiento del rey de Egipto era inviolable, por lo tanto estas mujeres pusieron en peligro sus vidas. Ellas podían haber muerto por no haber obedecido el mandato, el decreto de Faraón. Sin embargo, la palabra del Señor es más poderosa que la palabra del rey. La palabra del Señor es más poderosa que la palabra del faraón. La palabra del Señor es más poderosa que la palabra de cualquier rey que hay en la tierra. Y estas mujeres tuvieron más temor de la palabra del Señor, que el temor que tenían por el rey de Egipto. Estas mujeres prefirieron mentirle al rey de Egipto antes que enfrentarse al Señor y su palabra. Verso 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Ellas actuaron conforme a la palabra del Señor. Algunos las juzgan hoy en día diciendo las parteras mintieron. No, las parteras no mintieron. Las parteras actuaron conforme a la palabra del Señor. Por este motivo fue que fueron recompensadas. Por este motivo fue que ellas fueron favorecidas por el mismo Señor. El Señor fue quien las libró aún de morir, porque ellas creyeron más a la palabra del Señor que a la palabra de los hombres. Verso 21. Y por haber las parteras temido a Dios, ¿qué hizo el Señor? Prosperó sus familias. Sin embargo, la simiente de la serpiente seguiría insistiendo con tal de poder eliminar la simiente santa. Verso 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Hermanos, no sé si notan el desespero de Faraón. El faraón no le quedó otra estrategia más que decretar que todos los niños, aun los niños de su pueblo, fueran echados al río Nilo, con el pretexto de adorar a sus dioses. Era tanto el poder del Señor sobre esta simiente que el mismo faraón no vio otra salida distinta a cometer un homicidio colectivo, incluyendo a su pueblo. El decreto de Faraón, hermanos, era contundente, pero ojo con esto, el decreto de Faraón no se compara con nada a la palabra del Señor. La palabra que había sido dado muchos años atrás a Abraham y que todavía permanece. El decreto de Dios ya había sido anunciado desde muchos siglos atrás
Y aquí vemos que lo que prevalece y lo que prevaleció aún sobre los decretos de un rey tan poderoso como Faraón, lo que prevaleció fue la palabra del Señor. La palabra del Señor prevalece sobre la palabra de cualquier hombre en la tierra, por más poderoso que sea. La palabra del Señor contra la palabra del faraón. ¿Cuál prevalece? ¿Cuál de los dos vencerá? ¿Cuál se impondrá? Bueno, todos sabemos. La palabra del Señor es la que prevalece. ¿Quién deberíamos entonces temer? A la palabra del Señor. Termino, mis hermanos, con algunas aplicaciones. En primer lugar, tenemos que entender algo, hermanos. Si esta iglesia crece y se sostiene y se está sosteniendo hoy a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, es porque por la palabra del Señor. Hermanos, no es nuestra fuerza, no es la fuerza del pastor, no son mis palabras, no es mi destreza, no somos nosotros, no es ningún hermano que hizo algo, no son los más antiguos de la iglesia bíblica Monte Sión que hacemos que esta iglesia permanezca. ¿Qué es lo que hace que la iglesia permanezca? Es la palabra del Señor. Así que cuidémonos, hermanos, del orgullo, de la soberbia, de pensar que somos nosotros. De paso, si tú permaneces, entiende, no eres tú, es la palabra del Señor en ti. Es el Señor quien te sostiene por su palabra. Cuídate del orgullo, no eres tú el que permanece. Lo que permanece para siempre es la palabra. Y si tú estás en la palabra, y si la palabra está en ti, y si la simiente del Señor está en ti, entonces tú permanecerás para siempre. Así que guárdate y guardémonos como iglesia del orgullo, de la autosuficiencia, de pensar que somos mejores que otros. Tengamos mucho cuidado. El pueblo de Israel, óyeme bien, ellos no deberían gloriarse. Ellos no debieron gloriarse como muchas veces lo hicieron, pensando que ellos eran mejor que otros pueblos. Ellos eran lo que eran, sus nombres fueron lo que fueron y son lo que son hoy, solamente porque la palabra del Señor estaba en ellos. Por eso es que sabemos hoy de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Moisés. ¿Por qué sabemos de ellos? Bueno, ellos no son grandes hombres. Lo grande es la palabra del Señor en ellos. En segundo lugar, una segunda aplicación. ¿Qué hará que nuestros hijos sigan el camino del Señor? La palabra del Señor. Mi hermano, nosotros no podemos sostener a nuestros hijos. No podemos hacer nada para que ellos crezcan en el Señor. No podemos hacer nada para que ellos sean el pueblo del Señor. Pero la palabra del Señor sí lo puede hacer. La palabra del Señor en ellos sí puede hacer que ellos fructifiquen, que ellos den fruto para la gloria del Señor. La palabra del Señor lo que puede hacer que ellos permanezcan. Hay veces quisiéramos tener el control de la vida de nuestros hijos. Quisiéramos que nuestros hijos crecieran y permanecieran en el Señor. Y como que quisiéramos obligarles y hacer que algo hubiese allí. Pero la misma experiencia nos dice que somos incapaces de eso. Pero la palabra del Señor, lo que es imposible para nosotros es posible para la palabra del Señor. Amén. Una tercera aplicación. La palabra del Señor es suficiente. Para nosotros debería ser claro esto siempre. Deberíamos decir como aquel hombre, una palabra tuya bastará para sanar. La palabra del Señor es suficiente. Siempre ha sido así. Ya lo ves allá desde el Éxodo.
Desde el Génesis ves que el Señor con su palabra hizo fructificar las aves y los peces y los animales terrestres, y la palabra del Señor es lo que fue suficiente para que Adán y Eva se multiplicaran, para que Jacob se multiplicara, para que Abraham viniese a ser una gran nación. Solamente la palabra del Señor es suficiente. Deberíamos tener esto siempre en nuestro corazón. Solamente la palabra del Señor es suficiente. ¿Qué necesito yo? La palabra del Señor. ¿Qué necesito para dar fruto? La palabra del Señor. ¿Qué necesito para cambiar? La palabra del Señor. La palabra, hermanos, es suficiente. En cuarto lugar, una cuarta aplicación, la promesa del Señor es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué es lo que sostiene la iglesia? A pesar de que han pasado 20, 21 siglos desde que nuestro Señor Jesucristo vino, ¿qué es lo que hace que la iglesia permanezca? Que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. ¿Qué es lo que sostiene la iglesia? ¿Qué es lo que ha sostenido la iglesia inclusive en los momentos más oscuros? Bueno, la palabra del Señor, la promesa, la simiente en nosotros, Cristo en nosotros. Es el que nos sostiene. Y finalmente, una quinta y última aplicación. Obedece al Señor antes que a los hombres. Las parteras arriesgaron sus vidas con tal de obedecer y de hacer lo que sabían era de parte del Señor. Debemos tener más temor a la palabra que a la palabra de un presidente. Debiéramos tener más temor a Dios que a lo que los hombres digan. Hermanos, quiero que reflexionemos en este contexto en que estamos viviendo. Si el gobierno decretara que de ahora en adelante están prohibidos para siempre las reuniones de las iglesias, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué harían ustedes? ¿Tener temor al presidente? ¿Tener temor a la policía? Deberíamos obedecer al Señor antes que a los hombres. Claro, lógicamente hay que ser prudentes. Pero si llegara el caso que tuviésemos que tomar una decisión, deberíamos obedecer la palabra del Señor, sabiendo, como sucedió con las parteras, sabiendo que Dios está por nosotros, y que así nos amenazaran de muerte, estaríamos confiados en nuestro Señor, porque finalmente depende de quién nuestra vida, depende de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz. Qué hermoso ver, Señor, la simiente tuya, la palabra tuya, Señor, sosteniendo a un pueblo. Señor, ¿por qué Israel creció tanto? ¿Por qué se sostuvo? ¿Por qué se multiplicaron? ¿Por qué a pesar de la opresión, inclusive por qué a pesar de las amenazas de muerte, Israel siguió creciendo, Señor? Bueno, Señor, entendemos que fue tu palabra, fue tu promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Fueron esas palabras que tú dijiste lo que hizo que José, Señor, por la fe, diera un mandamiento acerca de sus huesos. José ordenó que cuando tú le visitaras, cuando tú vinieras de nuevo por este pueblo a Egipto y los sacaras de Egipto para la tierra prometida, José creyó estas palabras y por eso dio un mandamiento diciendo que no dejaran sus huesos allí en Egipto. Señor, ayúdanos a estar tan arraigados a tu palabra como lo hizo José, como lo hizo Abraham, el hombre de fe, el padre de la fe, dice tu palabra. El que creyó a tu palabra, Señor, y se arraigó y se aferró a tu palabra. Señor, sabemos que tú eres el que sostiene la iglesia, tu palabra la sostiene. Es tu palabra la que nos ha sostenido y nos sostendrá hasta el fin, Señor. De tal manera que no tenemos temor, Señor,
porque sabemos que estamos firmes en ti. Que aunque el mundo se levante contra nosotros, que aunque el mundo quiera perseguir a tu iglesia y acabar con tu iglesia, Señor, tú ya has hablado. Tú ya has dicho lo que has dicho, Señor. Y los decretos de los hombres, Señor, son nada comparados con el decreto tuyo, con lo que tú ya has dicho, con lo que tú ya has determinado, Señor. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra, Señor, jamás pasará. Por eso te damos gracias, Señor, y te alabamos en este día. Te exaltamos en este día. Te reconocemos que tú eres el que nos ha sostenido, Señor. Tú eres el que ha sostenido la iglesia bíblica Monte Sión. Si hoy, aún a pesar de la pandemia, si aún a pesar de la prohibición de estar juntos, si hoy a pesar de todas estas circunstancias, Señor, aún seguimos siendo iglesia, es porque tú nos has sostenido, es porque tú nos has fortalecido, es porque tu palabra permanece para siempre, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, de tal manera que no podemos darle gloria a ningún hombre, Señor. No hay ningún hombre en esta comunidad, en esta iglesia que merezca el reconocimiento, Señor. Solo tú, porque tú eres el que nos ha sostenido, porque tú eres el que hace que todavía seamos iglesias. Señor, hay muchas iglesias que se han desvanecido por estas circunstancias. Hay muchas congregaciones que se han desvanecido, Señor. Pero tú nos has sostenido, Señor, porque tú nos edificaste sobre la roca, Señor. Y es gracias a ti que aún permanecemos. Por eso te damos toda la gloria a ti, toda la honra, toda la alabanza y el reconocimiento, Señor. Te lo damos solamente a ti. En Cristo nuestro Señor hemos orado. Amén. Amén.